biblioteca personal algunos libros que tengo yo sobre evaluación, que compré hace más o menos unos 8 años. Obviamente, cuando se viene toda esta situación de la RIEP, la evaluación, pues formó parte muy importante dentro de la planeación, ¿no? Y si no, digamos que sabemos evaluar, pues no podemos aterrizar nuestra planeación, no podemos diseñar actividades, no podemos saber en dónde estamos. Entonces, para ello traje mis libros, los cuales en un ratito les voy a pasar. Sé que en las últimas sesiones de los consejos técnicos del ciclo escolar pasado, la maestra Ceci estuvo tocando el tema de la evaluación formativa con los tomos que creo que se mandaron al chat de directores de la zona. Recuerdo que eran 5. Uno de ellos habla, por ejemplo, sobre los instrumentos de evaluación. Y bueno, en este caso yo no voy a tocar estos tomos porque ya los habíamos visto. Voy a comenzar mi presentación con el primero de ellos, que es este. Se llama 10 ideas claves para evaluar. Adelante, maestro. Bueno, dice, ¿qué se entiende por evaluar? Dice, se puede entender el concepto de evaluación como un proceso caracterizado por la recogida y el análisis de la información, la emisión de un juicio sobre ella y la toma de decisiones de carácter social y pedagógico de acuerdo con el juicio emitido. Esto es, recoger información, sea por medio de instrumentos escritos o a través de la interacción con los alumnos, observando sus caras al empezar la clase y comentando aspectos importantes de su trabajo mientras lo realizan en clase. Pues me llama mucho la atención cómo este libro toca el tema de la expresión de nuestros alumnos cuando los sometemos a una evaluación. Creo que no solamente cuando estamos en la escuela podemos evaluar a las personas con las que convivimos, ¿no? A través del lenguaje corporal. Entonces creo que es muy importante, le da otro enfoque, por ejemplo, a la situación del lenguaje, de las expresiones, que creo que también nos dicen mucho sobre una persona, no nada más sobre nuestros alumnos. Analizar esa información y emitir un juicio sobre ella, es decir, según la expresión de las caras que hayamos observado, valoraremos si lo que se tenía como objetivo de trabajo aquel día será difícil de conseguir y tomar decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Vienen también algunos ejemplos sobre guías de observación, sobre diferentes instrumentos. Y bueno, las 10 claves de las que habla este libro son: la evaluación es el motor del aprendizaje, 1. 2. La finalidad principal de la evaluación es la regulación de enseñanza y aprendizaje. 3. El error es útil para regular el aprendizaje. 4. Lo más importante es aprender a autoevaluarse. 5. En el aula todos evalúan y regulan, pero quiero hacer un paréntesis. En por ejemplo, pues teníamos la idea equívoca de que un error en los alumnos pues era un error también para nosotros, ¿no? O muchos de los docentes así lo expresaban. Sin embargo, yo creo que es un alumno que se equivoca, nos da la oportunidad de volver a rediseñar estrategias o medios para que ese alumno pueda convertir ese aprendizaje a significativo. Ahora sí, usted. 6. La función calificadora y seleccionadora de la evaluación también es importante. 7. La evaluación motiva si se tiene éxito. 8. La utilización de instrumentos diversos puede mejorar la evaluación. 9. La evaluación externa de los aprendizajes puede ser útil. Y 10. Evaluar es una condición necesaria para mejorar la
cuáles son los instrumentos que podríamos utilizar en cada actividad es realmente el tomo de la RIEF, el tomo 5, el tomo 4 creo que ese libro es indispensable que lo tengamos para nuestra práctica docente. Sin embargo, hay algunas cuestiones, hay algunos paradigmas, por ejemplo, en su construcción. La construcción de la rúbrica, por ejemplo, es algo complejo, no es algo tan fácil como pudiera parecer, y es un tema que se debe tratar. En el último libro que voy a ver con ustedes habla justamente sobre un enfoque, pero sobre nuestras propias formas de evaluar en este país. Estos primeros libros que estoy viendo son un enfoque, pues, digamos, a nivel mundial, pero el último que voy a tocar, ese sí creo que va a cambiar un poquito la visión de la educación. Bueno, el siguiente libro que voy a tocar es el de Escuelas Comprometidas, que es un complemento de este libro. Creo que muchos de ustedes me conocen desde que estaba en DRGMES, y los últimos años que yo estuve ahí, ellos contrataron un sistema que se llama ASC de Isabel Blanco. Y bueno, pues este sistema ASC da mucho enfoque a la neuropsicología aplicada a la educación, como bien lo dice el libro, y hace un análisis sobre los procesos de aprendizaje. Obviamente, en el libro de Escuelas Comprometidas está incluido un tema sobre evaluación, y bueno, uno de los primeros elementos que toman como base es la taxonomía de Bloom, que para quienes estudiamos la docencia, pues conocemos esta pirámide, ¿no? O sea, yo creo que todos la hemos visto alguna vez, donde el pico más alto, de los picos más altos, es la evaluación, ¿no? Es cuando ya podemos saber dónde estamos, ya aprendimos qué sabemos y qué podemos crear a partir de lo que ya conocemos. Dice, uno de los elementos clave dentro de la planeación es la evaluación, la cual se encuentra descrita dentro de la taxonomía de Bloom, que establece los diferentes niveles de dominio cognitivo que puede lograr un alumno sobre un aprendizaje. Es decir, que la evaluación se encuentra casi en el pico de la pirámide, lo que Benjamin Bloom denominó como pensamiento de orden superior. Y esto yo lo resumiría a pensamiento crítico. Es de lo que ya habíamos hablado, y creo que es muy importante. Cuando nosotros ya estamos aquí, ya tenemos un pensamiento de orden superior, mientras estamos acá. Ok. La evaluación es el último estadio del flujo didáctico que responde a la pregunta: ¿cómo sabemos que el alumno ha llegado a su objetivo? La evaluación mide la eficacia de la planeación como una propuesta que considera los puntos de partida, antecedentes y prerequisitos, así como el punto de llegada, perfil de egreso en conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ahora sí, nos vamos a la cuestión física. En la cuestión global, en muchos países los periodos de exámenes se han convertido en la quinta esencia de los cursos escolares. Es la hora de la verdad, ¿no? Efectos. Los periodos de exámenes crean en profesores y familia una gran cantidad de estrés, porque son percibidos como un juicio constante sobre la inteligencia. Y estamos de acuerdo que no podemos medir ni calificar, asignar una calificación a lo que tenemos acá. La hormona del estrés. Cualquier situación de estrés provoca la secreción de cortisol, hormona del estrés, que dirige la atención del cerebro hacia la atención y no hacia el proceso de información. Y eso es lo que detectamos en muchísimos alumnos, ¿no? Yo creo que lo vemos todo el tiempo, incluso hasta en nosotros. Estamos estresados y ¿qué pasa? Nos bloqueamos. Sabía todo y se me borró, ¿no?
Exactamente. Y ya no puedo, y no puedo, y no puedo, ¿y qué voy a hacer? Y no pensamos en lo que viene, ¿no? En relajarnos y demás. Ese libro a mí me parece muy interesante, el de Mindwell, sobre todo porque toca temas de procesos que pasan en nuestro cerebro, de estas sustancias químicas, cómo hacen, cómo pueden ser en pro o en contra de nuestro propio aprendizaje. Entonces toca un tema más físico, incluso habla por ahí de alimentación, de qué alimentación es la que debemos consumir para generar mayor cantidad de dopamina, para reducir el cortisol y demás. Muy interesante. La evaluación continua es indispensable para mejorar la asimilación de contenidos y para el mejor rendimiento del alumno, ya que no hay interferencias emocionales. El sentimiento de éxito libera dopamina en el cerebro. Este neuroquímico activa los circuitos de gratificación neurológica e incrementa la posibilidad de que los alumnos persistan en el trabajo para el aprendizaje, aun cuando el reto vaya creciendo. Y bueno, tocan también los puntos que creo que ya todos hemos escuchado, los tipos de evaluación, la evaluación formativa, donde ellos dicen que se utiliza como una forma de aprendizaje donde el profesor verifica si la metodología utilizada, los materiales, el nivel de ejercicios fueron adecuados para alcanzar el objetivo. La evaluación diagnóstico es útil para detectar la preparación de un alumno ante un reto nuevo o para comprobar el nivel de comprensión de un contenido antes de relacionarlo con un bloque de conocimiento posterior, es decir, conocimientos previos. Evaluación sumativa se utiliza para medir el aprendizaje logrado según un parámetro, media o rúbrica. La comparación y la emisión de un juicio son elementos esenciales en este tipo de evaluación. Ahora sí, voy a tocar este último libro que tenía yo en mi biblioteca y por alguna razón no lo encontré, pero lo tengo en PDF y les mandaré al ratito al chat de Zona. Se llama Evaluación del y para el aprendizaje de Tiburcio Moreno, que es un investigador mexicano dentro de la docencia y que es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él hace una dura crítica sobre la evaluación, donde prácticamente nos deja, pues si no en 0, en 5. O sea, él sí toca elementos de cómo estamos en México, en este país, qué tanto sabemos sobre evaluación. Él dice que finalmente hay una improvisación por parte de la docencia, y no tanto de la docencia, sino de las instituciones educativas que nos rigen, que creen que a lo mejor por mandarnos, y así lo dice tal cual, a un curso o a un taller sobre evaluación, ya somos expertos en la materia, cuando la realidad es que no. Incluso menciona que en países primermundistas la evaluación le toca aplicarla a otras instituciones que son expertas en el tema de evaluación, ¿no? Y en este caso nosotros nos encontramos en un momento de improvisación. Hace un reconocimiento de que sí, en efecto, a partir de la RIEF hay un avance hacia lo que es la evaluación y que deben ser aprendizajes significativos, que el docente tiene clara esa parte, pero que no, muy pocos de ellos lo llevan a la práctica como tal. O sea, siguen realizando una evaluación de manera pues muy tradicional, rudimentaria. Menciona que en estos países primermundistas, pues, lo repito, las grandes instituciones se encargan de la evaluación, pero que es importante que un docente también sepa en qué lugar se encuentra. Pero eso requiere que las instituciones educativas inviertan más en sus docentes
para prepararlos, para equiparlos con las herramientas necesarias que nos ayuden a conocer más sobre el tema de la evaluación, sobre el tema de los instrumentos. Lo que decía en la rúbrica, nosotros incluso con AS tuvimos una capacitación solo de rúbrica y no nos quedó muy claro el tema, porque incluso la redacción tiene que ser muy puntual. Pero bueno, voy a leer esta parte. Dice, la evaluación del aprendizaje consiste en determinar el estatus o el nivel que tiene de aprendizaje de un alumno en un momento concreto en que se hace la evaluación, donde el principal interés radica en los contenidos, no en el proceso de enseñanza. Dice, escasa o nula formación en el tema, improvisación y desconocimiento de los aportes teórico-metodológicos, empleo de técnicas e instrumentos de evaluación rudimentarios y reduccionistas. Ahora, evaluación para el aprendizaje. Considera que la evaluación se entiende como una experiencia de aprendizaje, que el alumno sea capaz de aprender a través de las vivencias. Es el proceso que permite continuar aprendiendo. Aquí él menciona que debe haber un balance, que no está satanizando a este tipo de evaluación, del aprendizaje, sino que tiene que haber un balance entre estas dos. Equipar a docentes con herramientas de evaluación, aprendizaje permanente del individuo. Bueno, este autor también toca mucho el tema de los efectos de la retroalimentación, que es un punto muy importante para la evaluación, el comunicar estos resultados, ¿no? Pero él sí menciona que también hay mucha carencia en ese tema, ¿no? Y que no todos, o sea, llegamos al punto de la evaluación, pero pasa como con los proyectos, ¿no? Si hacemos un proyecto, pues es lo que si bien recuerdan, nos dijo Verán en aquella capacitación que tuvimos con él sobre proyectos. Si un proyecto llega al final y no se promueve a la comunidad, si no se realiza, pues se queda archivado dentro de una planeación y eso es todo. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, para él la retroalimentación concluye el proceso de la evaluación y le da un fin. Y esta debe ser, dice, es una parte fundamental en el proceso de evaluación, puesto que si no existe esta, no se sabe en qué punto nos encontramos y no encontramos motivación en ello. Es decir, la motivación juega un papel importante en la retroalimentación y esta debe ser coherente, sutil y frecuente. No es nada más de una vez por trimestre, 2 veces por trimestre, no. O sea, cuando nosotros se sienta nuestro jefe, nuestra directora general, los que tenemos, ¿no? O nosotros como directores nos sentamos con nuestros docentes y hacemos un feedback de aquellas observaciones que nosotros registramos y damos recomendaciones, pues de manera frecuente, eso nos motiva y eso le da sentido también a la evaluación. Entonces, bueno, lo único que me faltó fue anotarles los recursos bibliográficos, se los mando, véanlos. Por ejemplo, los de AS, esos solo los venden en línea. Un maestro recién los acaba de adquirir porque le encantó el tema de malware. Y bueno, también quiero comentarles una cosa. Cuando yo empecé a hacerme de mi biblioteca con evaluación y empecé a investigar en internet, me di cuenta que en realidad no son tantos de verdad los libros que toquen el tema de la evaluación. Sí hay apartados, les voy a mandar por ahí otro que tengo que es colombiano, sobre evaluación continua, pero en realidad así un bagaje impresionante de evaluación no lo hay tanto. Y por supuesto que esos libros, esos 2 primeros libros, incluso el de Isauro Blanco, porque Isauro, digamos que él desarrolló su carrera prácticamente en España, ¿no? Su enfoque es de tipo mundial.
pero en realidad uno que dé nota de cuál es la situación en México, pues no hay mucho bagaje, pero pues los que hay, pues yo creo que algo nos tendrán que decir. Yo creo que sí es importante la instrucción, si no es por parte de las autoridades educativas, pues sí, yo creo que también está en nosotros el querer saber más, el querer aprender más sobre este tema, pues sobre todo para poder instruir a nuestros docentes en su práctica docente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias.